Buenas tardes. A nosotros nos competió el tema acerca de desarrollo organizacional y su proceso y también la rejilla gerencial. Para empezar vamos a hablar acerca del desarrollo organizacional, del proceso de desarrollo organizacional, y para eso es importante delimitar cuál es el objetivo que tiene el desarrollo organizacional. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo va a ser generar un cambio, va a ser una transformación dentro de las organizaciones. ¿Qué busca? Busca generar un aprendizaje de manera global dentro de la compañía y basada obviamente en la interacción individual, grupal y de la organización en general. Es importante tener en cuenta que dentro de este proceso lo que se busca es incentivar las comunicaciones de manera más asertiva, más dinámica, más participativa, que mejoren los procesos de productividad, de habilidades, de destrezas, y que se accedan a tomar decisiones de manera que ayuden a la empresa y por ende al individuo como tal. Es importante también tener en cuenta que este tipo de procesos lo que conllevan es a que hayan un crecimiento a nivel de la organización. También este es un proceso sistemático que tiene que estar planificado. A través del desarrollo organizacional lo que se hace es introducir los principios y las prácticas de las ciencias del comportamiento en las organizaciones. Lo que se hace aquí que es vincular a los colaboradores de la rama administrativa con los de la rama operativa, y en compañía de una asesoría profesional, un especialista, un consultor experto en esta materia, lo que se va a hacer es permitir que todos los participantes se sientan vinculados en la búsqueda de estos objetivos. Estos objetivos, ¿cómo tienen que ser? Tienen que ser creíbles, tienen que ser alcanzables, tienen que ser sostenibles y tienen que ser funcionales. Pero hablemos entonces de las etapas. Bueno, para iniciar es importante que haya un diagnóstico principal, o sea, un diagnóstico inicial, pero ese diagnóstico tiene que estar precedido primeramente por una necesidad de sentido, una necesidad de cambio, una necesidad que conlleve a decir, la organización debe cambiar, la organización debe transformarse. Entonces, para ello, ¿qué se hace? Para ello, lo que se hace es que a través de ese sentir de cambio es transmitir ese mismo sentir a cada uno de los individuos que pertenecen a esta organización. Es convencerlos de que hay que apostarle al cambio, hay que apostarle al cambio de la organización. Lo que se hace entonces es, primero que todo, desarrollar una muy buena relación entre el profesional del desarrollo organizacional y el cliente. En este caso el cliente es la organización. De ese buen desarrollo de esa relación, en gran medida se podría hablar de que de ahí depende el éxito o el fracaso de ese programa de desarrollo organizacional. Ese profesional o consultor debe decidir, debe intervenir en la organización y debe de visualizar cuál va a ser su rol dentro de ese proceso. Es decir, que si él como profesional de desarrollo organizacional fue enviado a esta organización, ¿cuál va a ser su rol? ¿Qué va a hacer? Por ejemplo, desde recursos humanos lo que hicieron fue depositar en él la confianza para iniciar un programa de mejoramiento del clima laboral. Entonces desde ahí empieza el proceso. ¿Cómo va a empezar ese proceso? Ese proceso empieza con una recolección de datos. En esa recolección de datos lo que hace es comprender cuál es la problemática y las necesidades que se presentan en la organización. Después de hacer eso hay un análisis de los datos. Ahí se identifica cuáles son las posibles áreas problemáticas y las causas de esos problemas. Posteriormente se realiza un diagnóstico organizacional. ¿Qué hace ese diagnóstico organizacional? Ahí se identifica el problema exacto y la solución a ese problema exacto. Es decir, desde ahí ya se empieza a mirar cuál es la fuerza que está provocando, cuáles son las consecuencias, cuáles son los daños colaterales, cómo está afectando el grupo, cómo afecta el individuo, cómo afecta a la organización. Ahí se van a empezar a desarrollar unas técnicas que son de índole intrapersonal, intragrupal e intraorganizacional. En comparación con otras etapas, esta etapa debe ocupar una mayor cantidad de tiempo. Estamos hablando ahorita de las acciones de intervención. Desde ahí, desde lo que les acabo de decir, ahí ya se empieza entonces a mirar
a desarrollar unas actividades que resuelvan ese problema que ya detectamos desde esos ámbitos intragrupales, organizacionales y individuales. Desde ahí empezamos. Posterior a eso ya se hace un monitoreo de los resultados, ahí ya se empiezan de pronto a visualizar si esos objetivos fueron cumplidos, se empieza a realizar una evaluación, si hubo una efectividad en las estrategias que se implementaron. Es importante entonces decir, teniendo en cuenta todo este proceso, todas estas fases y este consolidado, que ese proceso de desarrollo organizacional está en disposición desde esas fases y desde sus técnicas en brindar un aprendizaje que signifique que signifique para las organizaciones, para el individuo, para los grupos, una manera de crecer, de expandirse, de estar a la vanguardia de los cambios que se presentan a lo largo del tiempo y del contexto donde se desarrollan. Este proceso permite que las organizaciones no caigan en industrias y en procesos obsoletos que a la larga lo único que pueden hacer es afectar esa posición, esa productividad que tienen en el mercado. Nuestra siguiente pregunta es acerca del tipo de rejilla gerencial. Es importante que como líder y como ejecutivo se plantee la pregunta acerca de, bueno, como líder, ¿cuál es mi preocupación? Mi preocupación está más por la consecución de los objetivos o por las personas, o sea, hacia dónde se enfoca principalmente esa consecución. De eso se trata esa rejilla. La rejilla lo que hace es que es un modelo que sitúa dos dimensiones, o sea, sitúa la preocupación por la producción, por la tarea, eso lo hace en un eje horizontal y por las personas en un eje vertical. Para la realización de esa rejilla que se hace una batería de preguntas, las respuestas de estas lo que hacen es que asignan una puntuación de 1 a 9 y de allí entonces salen 81 estilos diferentes de liderazgo y a partir de allí se determinan 5 tipos de liderazgo puro que son presentados de manera independiente. Esa rejilla tiene 5 fases, o sea, ese programa tiene 5 fases. Hay una fase que es seminarios de laboratorio, hay otra fase que es un desarrollo de equipos, hay otra fase que son reuniones de confrontación intergrupal, una de establecimiento de los objetivos organizacionales, instrumentación por medio de equipos y evaluación de los resultados. Este proceso también viene de analizar los resultados, de indagarlos, de revisarlos, de analizar, de cotejar datos, de establecer objetivos, de establecer estrategias, diseños ideales que cumplan con esa meta, con ese objetivo que se ha establecido. Para concluir, entonces, es importante tener en cuenta que esta técnica es importante dentro del proceso de innovación y de instrucción de la organización. ¿Por qué? Porque permite conocer en realidad cuáles son los intereses de la organización y el desempeño de estos factores tan importantes, por medio de ella y por medio de sus resultados, obviamente. Y se puede establecer planes de ejecución orientados a generar efectos más adecuados para el desarrollo y la transformación de la compañía. Muchas gracias.